Bienvenidos a esta semana del curso Gestión y Edición de Revistas en Open Journal System. Esta sección trata sobre la gestión editorial y la selección de artículos científicos. Mi nombre es Isabel Díaz Abán. En este curso vamos a hacer una revisión de 4 aspectos principales. Uno es la calidad informativa, el alcance editorial, la rigurosidad del proceso de selección y las cartas al editor. Para iniciar esta charla debemos tener en cuenta que la calidad informativa es muy importante. Vemos que del 80 al 90% de los artículos que son enviados a las revistas de alto impacto son rechazados. Estamos hablando que tenemos una aceptación muy baja entre el 20 y el 90%. Sin embargo, si estamos hablando de revistas universitarias que tienen ciertas características distintas, pues la media del rechazo es digamos, común en el 60%. Algunas veces nuestras revistas universitarias no rechazan ningún artículo porque están creadas precisamente para facilitar la titulación de nuestros estudiantes. Sin embargo, esto no debe ser un motivo para relajar la calidad informativa o para no tomarla en cuenta. Es un rechazo de un artículo o de varios nos puede ayudar porque tenemos la facilidad de tener conexión directa con la parte académica y exponer las razones más comunes de los rechazos para que esto vaya mejorando desde las aulas. Ningún estudiante hace en solitario su tesis, siempre tiene revisores, tiene asesores que le auxilian, y esta información de rechazo nos puede servir muy bien para mejorar la calidad desde el origen. En un estudio publicado en 2020 sobre las revistas científicas bolivianas, tenemos varios datos, pero en específico me llamó la atención este. Este habla de las publicaciones, de la producción científica que tienen las revistas científicas bolivianas. Acá vemos la comparación con países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y para nadie es un dato novedoso que Brasil lleve la delantera en la producción científica en el Cono Sur. Sin embargo, sí nos llama la atención de la posición de Bolivia, que es la línea amarilla, que nos marca que ha tenido un casi nulo crecimiento de producción desde 1996 hasta 2018. Esto debería ser una bandera roja que pueda poner el ojo de los editores de las revistas científicas universitarias, porque de allí es donde sale la mayor parte de la producción nacional. Entonces es un dato que es necesario reflexionar. Sin embargo, también tenemos esta otra gráfica en donde se nos indica que Bolivia está en un puesto bastante bueno en el caso de las colaboraciones internacionales. ¿Qué nos dice esto? Que Bolivia es un país que tiene científicos colaboradores y está a la cabeza en el Cono Sur. Sin embargo, es bien importante que para los rankings, para el prestigio de la universidad, para el prestigio de las revistas, para la mejora de la investigación nacional, debe haber producción propia, no solo colaborativa. Puede ser que las mentes bolivianas, los cerebros bolivianos estén ayudando a otros países a aumentar sus métricas positivas, pero no están haciendo una producción significativa en su propio país. Entonces eso también es una bandera roja que se levanta para que pongamos atención en qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Uno de los aspectos más importantes para mejorar nuestra gestión editorial
es seguir el flujo de trabajo, tener un flujo de trabajo bien establecido y cumplir con él. Este es un requisito muy importante para la indexación de cualquier revista. Por lo menos tiene que tener, en el caso de la Tindex, una constancia en el proceso de trabajo de 2 años, así que debe ser completo. Aquí es donde el OJS nos da una herramienta o representa una herramienta que facilita este proceso, que nos asegura que las partes del proceso van a desempeñarse como debe ser. Por supuesto, esto no es un proceso lineal, pero debe ser completo, aunque no tome siempre las características de este flujograma, pero que sí sea completo en todas las ocasiones. Según la materia o según el artículo va a variar un poquito, pero lo importante es que sea completo y esto puede hacerse a través de la gestión en el OJS. Lo importante acá es la consistencia y la consistencia nos la va a dar la organización que vamos a tener y que proporciona el OJS. Esto nos va a facilitar a los editores tomar decisiones según el cumplimiento de la política editorial, porque tenemos un panorama claro, un camino definido y por ello las decisiones son más fáciles de tomar. Y además también le aclara el panorama a los autores y nos permite darle una directriz más específica a ellos. Esto también contribuye y repercute en la calidad de los artículos presentados. ¿Cuáles van a ser entonces las expectativas que nosotros vamos a tener de los artículos que se presenten? El doctor de Melo nos indica que un 70% debe venir de la calidad, debe venir del artículo presentado. La primera vez, del original presentado la primera vez, por lo menos debería tener un 70% de calidad y el 30% restante debería de proporcionarlo el proceso editorial. ¿Cómo nos aseguramos que el artículo que nos presentan tenga efectivamente un alto porcentaje de calidad? Y esto viene también del flujo de trabajo, que tenemos bien mapeado el flujo de trabajo, entonces podemos darle directrices claras al autor y esto también se traslada al instrumento en el que nosotros vamos a hacer con el que nosotros vamos a hacer la evaluación del artículo. Estos deben ir alineados, estos tres aspectos: el flujograma, las directrices para el autor y el instrumento de calificación que vamos a aplicar al artículo recién llegado a la plataforma para que haya una consistencia. Siempre buscamos la consistencia a través de la organización. Y luego que ya esté recibido el artículo, entonces ya aportamos nosotros el 30% restante para tener un resultado del 100% de la calidad. Esto es importante. Luego vamos a hablar un poco de la calidad informativa. Muchas de las personas que manejan o que dirigen una revista científica o que actúan como editor de una revista científica no somos comunicadores, pero la revista que manejamos sí es un medio de comunicación y como tal debemos trabajarlo. Por supuesto tiene sus características propias, pero sigue siendo un medio de comunicación. El primer marco importante que debemos respetar, tomar en cuenta y respetar es el cumplimiento de las normas propias, las directrices propias de la revista. Luego debemos ir a las normas nacionales, que son muy claras, que están disponibles y que debemos cumplir, y luego a las internacionales si queremos alcanzar impacto o una indexación. Entonces depende de nosotros qué calidad informativa le vamos a dar a nuestra revista, siempre adhiriéndonos a las normas establecidas. Por supuesto debemos tener el cuidado de la transmisión del mensaje científico, porque esto se trata de una comunicación científica. Aquí es donde todos los actores de este proceso juegan un papel especial y también esto tiene que ver con la comunicación, cómo está escrito, cómo está redactado, cómo están las tablas, las normas APA,
cuáles son las citas, todos esos detalles que son más que todo metodológicos o de forma, deben estar siempre vigilados para poder transmitirle el mensaje científico con claridad. Por supuesto, tenemos que tener el respeto a la presentación del material, colocando todos los datos necesarios que deben ir en un artículo. Todos, absolutamente todos los datos necesarios. Pueden haber diferentes modelos de presentación, por supuesto, pero los datos que se deben incluir siempre están normados, así que debemos tener mucho cuidado con ellos. Algo muy importante sobre la calidad informativa es el intervalo de publicación. El proceso de selección, aprobación y publicación de los artículos antes de la pandemia tenía una mediana de 90 días. Ahora se ha ido reduciendo, pero hay formas de reducirlo también. Esto tiene mucho que ver y está directamente relacionado con el respeto a la publicación en tiempo y forma. Si es un medio de comunicación, debe estar a tiempo y debe estar siempre en el momento que se anuncia, ¿verdad? Debe respetar su periodicidad. Entonces, esto es algo muy importante. Luego vamos a ver cómo a través de la publicación continua se puede resolver algunos de estos problemas. Ahora vamos a hablar sobre el alcance editorial. ¿Cuál es el papel del editor? ¿Qué es lo que el editor debería de lograr en su papel en la revista científica? Y lo primero que se nos indica es la transparencia. La transparencia ahora tiene un tinte distinto cuando hablamos de la información abierta o de una revista abierta. Esto implica que la revista, además de su página o del OJS, tenga también un repositorio de datos. Más adelante vamos a hablar un poco del repositorio de datos. Luego tenemos que asegurarnos que el artículo tenga la metodología adecuada. No todos los editores somos expertos en metodología, pero debemos tener los conocimientos necesarios para poder evaluar un artículo. Si el artículo tiene un proceso estadístico o un proceso metodológico un poco más complejo, debemos contar con expertos metodólogos. Recuerden que un comité editorial no va a estar conformado solamente por nacionales y los revisores mucho menos van a ser solo nacionales. Necesitamos expertos de otros países para darle credibilidad, ¿verdad? Acá es donde podemos aprovechar algunos expertos metodólogos que nos puedan apoyar cuando sea necesario. Tenemos el análisis objetivo de resultados. Este es muy importante porque es realmente el producto de la investigación, lo que se está presentando en el artículo científico, y para ello podemos tener un editor adjunto. Si nosotros servimos en una universidad en donde hay varios departamentos o secciones o coordinaciones, porque hay diferentes carreras, lo ideal sería que tuviéramos un editor adjunto que pueda responder a cada especialidad. Por supuesto, no siempre es así, pero eso sería lo ideal. Por lo menos tener colaboradores que nos ayuden. Luego también el análisis de las conclusiones que estén basadas en los resultados es un trabajo que el editor adjunto nos puede ayudar a realizar. Luego de haber hecho su evaluación, el editor adjunto va a hacer una recomendación. Si se aprueba, si se rechaza, si se aprueba con cambios menores, si se aprueba con cambios mayores el artículo. Tenemos también que revisar la ausencia de sesgos o conflictos. Esto se puede trabajar desde el formulario de solicitud. Cuando el usuario o el autor desea enviar su artículo, se le devuelve un formulario de solicitud en donde se indaga sobre la posibilidad de que hayan sesgos o conflictos de interés para la publicación. Esto es muy importante, es un paso importante que no debemos dejar de lado. Y luego la ausencia de plagios. La revisión antiplagios oportuna del artículo es responsabilidad del editor. Si usted tiene pues un editor adjunto muy
muy activo o muy colaborador también podría hacer esto, pero debe realizarse oportunamente la revisión antiplagio. Por supuesto, si queremos aumentar la calidad y más que todo el impacto, la relevancia de la temática también es importante, así como la originalidad. Y estos son los puntos que el editor debe tener bajo su responsabilidad. No son los mismos puntos que va a tener el par revisor, es diferente. Esto es más el cuidado de la edición, más que el desarrollo del artículo en sí o de la experimentación en sí. Ahora vamos a hablar de los datos. ¿Por qué agregar datos? ¿Por qué no solo enviar el archivo del artículo, sino también enviar las bases de datos o los resultados que hemos generado a través de nuestra investigación? Y es parte del movimiento de acceso abierto, pero ayuda a la revista de forma significativa. ¿Por qué? Porque conduce a la colaboración entre usuarios o lectores y creadores de datos. Hay una colaboración porque están los datos disponibles, entonces creamos un círculo más grande alrededor de nuestra revista. Maximiza la transparencia y la fiabilidad de los resultados porque cualquiera puede llegar a ver. Permite la verificación de los resultados, que esto sería específicamente con los pares revisores. Ellos podrían verificar que los resultados sean correctos. Reduce costes al evitar la duplicidad de datos, por supuesto. Una visión más a futuro podemos darnos cuenta que tanto eh, los propios estudiantes pueden tomar estos datos y ahorrar tiempo y dinero y esfuerzo para poder generar sus investigaciones. Por supuesto que aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación y genera nuevos datos también. Sin hablar de las citaciones y el impacto que puede tener, ¿verdad? ¿Cómo podemos organizar estos repositorios de datos? Se puede hacer según la política de la revista, cuál sea el flujo de trabajo de la revista, de 4 formas. Hay más, pero las principales fueron las que yo coloqué acá. La primera es adjuntar los datasets como material complementario para su evaluación al momento de enviar el artículo. Puede ser también que la revista cree o recomiende un repositorio propio de datos para su depósito al envío del trabajo. También es posible que la revista cree un repositorio después de la aprobación del trabajo. Es decir, el autor envía su dataset, pero no se almacena hasta que el trabajo esté aprobado. Y la cuarta opción, que me parece la más sencilla, es que se agregue un plugin al OJS, y esto nos va a permitir que también haya un espacio de depósito de datos para que se vaya al repositorio directamente a través del OJS. Hay otras formas también, pero esas me parecieron como las más prácticas. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa, que es la selección de los artículos. La selección de los artículos no solamente es cotejar los aspectos que el artículo debe contener. La selección de los artículos es todo un proceso que debe respetarse si la revista busca la indexación, pero no solo por ello, sino que por ser un medio de comunicación debe considerar a su autor y completar todos los procesos de forma clara y transparente. El OJS nos sirve muchísimo porque ya tiene especificados o configurados estos pasos que nosotros debemos dar. Están allí, si queremos agregar más también es posible, pero los pasos básicos ya vienen configurados, y por ello es mucho más fácil que cumplamos con los procesos, que cumplamos con los estándares y que estemos trabajando con calidad cuando utilizamos la herramienta OJS. El primero que vamos a ver es acusar de recibo los manuscritos, y esto se hace de forma automática. Como ustedes ya vieron o van a ver en las siguientes semanas,
el autor hace su cuenta en el OJS y empieza a subir su material. Al momento de que él sube su material, hay un correo que le confirma que lo ha recibido y hay un correo que le da aviso al editor de que ha sido completada el envío de X artículo y le da el nombre del artículo y el nombre del autor. Luego se hace una revisión editorial de los manuscritos recibidos. Esto es una valoración que hace el editor del artículo, que puede revisar los aspectos que ya vimos antes y elegir un editor adjunto que le ayude a tomar la decisión final. El editor adjunto hace su recomendación y luego ya continúa el proceso. Luego, esto se hace de forma automática, ¿verdad? Yo recibo, evalúo, selecciono al editor al que yo considero más apto y le envío el material. Luego él me da su recomendación, me envía el material de nuevo y yo como editora selecciono a mis pares revisores, a los que tengan más coincidencia en la especialidad del artículo que yo estoy trabajando y los asigno a 2 o 3 y les envío los artículos y el autor ya sabe en qué proceso está su manuscrito porque automáticamente se le va informando. Podemos tener 2 revisores y si el manuscrito tiene mucha discrepancia, uno aprueba y uno recomienda aprobación, el otro recomienda que no se apruebe, podemos tomar a un tercero para que haga la revisión o el editor adjunto, nosotros mismos como editores, vamos a tomar la decisión para saber si va o no va el artículo. Luego aquí es fácil, súper fácil hacer el doble anonimato en la revisión. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con comentarios, pues siempre salen nuestros nombres, ¿no? Pero podemos hacerlo de forma anónima con el OJS. Si es necesario, si el caso lo requiere, también podemos emplear revisores metodológicos. Una ventaja del OJS es que allí mismo tenemos datos para revisores de nuestra revista. En una charla que recibí en Pueblo, indicaban que si no tenemos muchos revisores, una buena idea es que los autores a los que se le vayan aprobando sus artículos para publicación puedan cambiar su perfil y de ser autores pasen a ser revisores. Esto nos da un banco mayor porque recuerden que los que recién se están titulando acaban de recibir acompañamiento y asesoría sobre la realización de una investigación, acaban de vivir la experiencia, tienen frescos todos los conocimientos, entonces ellos también pueden ayudarnos a ser revisores. Podemos ir combinando un revisor experto con un revisor amateur para poder darle equilibrio a las revisiones. También debemos pensar, esto es parte del formulario de solicitud que se debe enviar, cuando se permite a los autores que sugieran posibles revisores. Me parece que en el OJS también puede hacerse esta sugerencia, pero esto tiene que ver con la política de la revista. Si le conviene a la revista que efectivamente el autor sea quien recomiende sus propios revisores. No debería ser, por ejemplo, la persona que está asesorándole, porque ahí sí tenemos conflicto de interés. Existen instrucciones para la revisión y hojas de evaluación de los manuscritos. Esto pues ya lo vimos, ¿verdad? El OJS permite generar una página web en donde se colocan todas las instrucciones para los autores. Se pueden colocar archivos descargables de formatos, de reglamentos, incluso el instrumento con el que se les va a revisar en el primer envío. El OJS permite a través de la generación de la página web de la revista tener toda esta información. Se comunica la decisión editorial de forma motivada. Este es un asunto muy importante.
eh, sabemos que los estudiantes o los autores quieren su publicación. Si nosotros ampliamos nuestro campo de acción, vamos a empezar a recibir artículos que no son específicamente de nuestra universidad, que sería lo ideal, ¿no? Pero la forma en la que se comunica el editor con el autor es muy importante. Aunque sabemos que están las instrucciones, aunque sabemos que hay normas bien establecidas y hay autores que no las siguen, nosotros deberemos mantener siempre el temple y poder hablarles de forma asertiva, comunicarnos con la motivación. Ellos están en un momento crucial en el que no desean, sino necesitan su publicación. Entonces debemos motivarlos, mantener también una comunicación asertiva para que el estudiante continúe su proceso. En mi experiencia conocí una editora que era muy buena editora, pero también su comunicación era bastante severa y ya no regresaban los autores, ¿verdad? Lo dejaban así el proceso a medias. Entonces nosotros como editores también tenemos que tener esa parte. Ahora, se controla la calidad de los informes de evaluación. Eso es bien importante. Recientemente estuve en una charla en la que se hizo una investigación sobre los procesos editoriales y el problema más grande era que por ser un proceso que se hace a mano, no existían estadísticas de cómo se iba llevando el proceso. Por supuesto había fechas de recepción y de aprobación, pero no de todos los pasos del proceso. Y entre más información tengamos, más fácil va a ser para nosotros tomar buenas decisiones que ayuden a nuestra revista y a sus usuarios. Existe una sección de correspondencia, por supuesto, el OJS informa de todos los procesos de forma automática si ustedes así lo configuran, así que el uso del OJS es una gran ventaja para eso. Luego se emplean correctores de estilo y revisores de textos en inglés. Cuando ya el proceso se ha avanzado, los revisores, los pares revisores han hecho sus observaciones, usted como editor o el editor adjunto ha hecho sus observaciones y ha corregido el texto, pasan a un punto, van avanzando los artículos hasta llegar a un punto en el que nosotros debemos decidir si tenemos o no contamos con la figura del corrector, enviar el artículo a corrección de estilo. El corrector de estilo sería la penúltima persona que vería el artículo, ¿verdad? Con todas las sugerencias y los cambios realizados por el autor después de la revisión de pares y ya se quedaría en el punto de hacer la corrección de estilo. Esto es capaz, el OJS también es capaz de hacer esto, de enviar a revisión de estilo. Si yo trabajo con calidad, pero además quiero agregar impacto, pues algunas revistas científicas tienen el servicio también de traducción. Pensamos en Sudamérica, en el contexto en el que se vive, podemos pensar en la traducción del artículo al inglés y al portugués, en el mejor de los casos. Eso no es eh, un servicio que la revista debe dar por default, ¿no? El revisor de texto sí, el corrector de texto sí debería ser un servicio que la revista proporcione. ¿Por qué? Porque somos un medio de comunicación y la calidad es importante y parte de ello depende del corrector de estilo. Pero la traducción puede ser un servicio extra que puede dar la revista y se cobra de manera diferente al usuario. Y luego se permite la corrección de pruebas por parte de los autores. Si ustedes desean tal vez no permitirle la aprobación de la corrección o regresar a sus originales las palabras corregidas, sino solamente la aprobación. El editor va a ser el que va a dar la última lectura, va a revisar lo que el maquetador llegue a realizar con la información que ya tiene. Esto es muy importante. Si yo debo tener una lista del artículo ya listo para impresión. Si es una prueba impresa, sería mejor, porque no es lo mismo ver en pantalla que ver en papel.
Para mí es más efectivo ver en papel, pero por supuesto hay revisiones de pantalla y revisiones en papel. Si no es posible hacerlas en papel, se pueden hacer en la pantalla, pero debe confrontarse a una lista que me permita asegurarme de que tiene todo lo necesario el artículo en cuestiones de forma. El número de la revista, todos los datos o la biodata del investigador, la fecha de recepción, la fecha de aceptación, que todo vaya cuadrado, que no queden viudas, que no queden huérfanos, que no queden palabras mal divididas, todo esto que estén bien colocadas en su lugar las tablas, todo esto que son cuestiones de maquetación y de forma deben ser revisadas por el editor. Después de eso ya se envía al, al autor para que sepa cómo se va a publicar. ¿Qué es lo que sucede? Si no se le envía al autor la última revisión o la prueba final, cuando ya esté publicado va a venir a preguntar, mire, pero es que esto y lo otro, y se inicia una batalla entre el editor y el autor. Y por ejemplo, si se nos fue una tilde, si hay un apellido que va con una S en lugar de una Z o al revés, eso va a generarnos un problema y un retrabajo. Entonces, lo ideal sería que el autor pudiera ver su revisión final. ¿Qué voy a hacer yo con mi prueba de galera? Que así se llama. La prueba de galera yo la voy a firmar, la autorizo y se va a publicación, y ahí termina el proceso de publicación y empieza el proceso de difusión. Ahora, ¿qué sucede con utilizar OJS? Si yo voy a utilizar OJS, por supuesto puedo hacer mi edición impresa y también puedo hacer mi edición online. Si yo tengo una edición impresa, quiere decir que estoy trabajando por fascículos con una fecha de cierre y una fecha de publicación, lo cual no es malo, pero sí detiene muchos de los procesos que se realizan en una revista. Pensemos en que el autor tiene la necesidad de titularse y por ello está trabajando el artículo científico, y tal vez el autor se esforzó por presentarnos un artículo con el 70% de la calidad, y nosotros vamos a tardarnos 3 meses para poder aprobar ese artículo y maquetarlo. Sin embargo, tenemos la contraparte, que sería la publicación continua, que nos permite llevar un ritmo de trabajo mucho más fluido, y que la persona que se ha esforzado por mandar su artículo con todas las directrices pueda tener un proceso editorial más corto y su publicación de forma más corta. Esto nos ayuda al autor, nos ayuda también a los editores, porque de pronto tenemos tiempos muertos en los que no tenemos artículos para revisar, porque todos los estudiantes están esperando la última fecha para enviar. Si nosotros publicamos continuo, entonces es más sencillo este proceso, tal vez es más continuo como su nombre lo dice, pero es más relajado para todos los involucrados en el proceso. Esto no quiere decir que los pares revisores tengan 3 meses o lo que ellos quieran para realizar su revisión. También hay que establecer tiempos, pero la publicación llega más rápido. Por supuesto, cuando hacemos un fascículo impreso, cuando trabajamos o incluso online, pero fascículo con una fecha de apertura y una fecha de cierre, tenemos que tener bien en cuenta que si vamos a publicar, debemos publicar al mismo tiempo en los dos formatos, tanto impreso como online, para que no exista un desfase de fechas de publicación y todo eso, y para que también, o sea, hay que tomar acá bien en cuenta el factor de impacto. Si sabemos que es una investigación relevante, no deberíamos detenerla tanto como para que saliera impresa hasta dentro de 3 o 6 meses o un año incluso. El continuo generalmente se hace solamente online, no tiene ningún problema de publicación que vaya en fechas diferentes, porque lleva siempre su número de correlativos, se le asigna su DOI, y también nos permite la publicación online a través del OJS, nos permite saber cuántos clics han habido en la publicación, cuántas veces se ha compartido,
si las personas, los usuarios han entrado a ver el artículo y todo ello, pues es bien importante porque nos permite nuevamente tener información suficiente para tomar decisiones acertadas. Y todo esto puede hacerse a través del uso del OJS. La última parte es cartas al editor. Las cartas al editor son muy importantes para garantizar la calidad de la publicación. A veces el editor trabaja solo, brega con todos los papeles, hace todos los roles, pero y todavía llega alguien que le pone una queja. Es cierto, puede ser frustrante, pero es necesario. Si usted realmente quiere manejar con calidad su revista, debe aceptar comentarios de los lectores, de los usuarios o autores, de los editores adjuntos, de los revisores, de los miembros de los diferentes comités y una autoevaluación. Recuerden que cuando se hace cualquier trabajo está este aspecto importante que se llama ceguera de taller. La ceguera de taller se da cuando nosotros estamos haciendo tantas veces y de forma automática la misma función que dejamos por aparte ciertos detalles que tienen que ver con la seguridad, con la calidad del proceso que estamos llevando a cabo. Necesitamos un observador externo que nos permita recordar, regresar al camino correcto e incluso darnos luces sobre procesos que podrían mejorarse. Entonces, esta es una parte bien importante para mantener la calidad de la revista. Muchas gracias. No olviden que hay material que pueden descargar y leer y también el cuestionario de preguntas. Gracias por su atención.